Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a Manuel Rodríguez Lavado, quien es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, especializado en literatura y sociedad hispanoamericana, apasionado por la escritura y la investigación histórica. Manuel ha encontrado en la novela histórica su medio de expresión preferido. Su obra incluye éxitos como Mr. Wardland, El espía y 15 halcones. Ha llegado a encabezar las listas de ventas en plataformas como Amazon. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el espionaje ilustrado español. En la época de la Ilustración, la monarquía española impulsó el espionaje con el objetivo de obtener información secreta de otros países y apropiarse de sus técnicas, sobre todo industriales, ¿no? Aprovechando el impulso económico que se dio gracias a las reformas borbónicas en el siglo XVIII. El espionaje en la España del siglo XVIII era una competencia de la Secretaría de Estado que utilizó las redes diplomáticas, embajadas y consulados para llevar a cabo esas actividades secretas. El más importante de estos espías viajeros fue Jorge Juan, considerado como el mayor espía español del siglo XVIII. Y aunque no lo crean, también Francisco de Miranda fue un espía al servicio de la monarquía hispánica. De esto y mucho más, pues estaremos hablando el día de hoy con Manuel. Así que sin más, bienvenido Manuel una vez más a Venezuela Provincial. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí en tu programa. Bueno, Manuel, para hablar del espionaje español hay que hablar de sus orígenes, y es que la red de espías inicia con el matrimonio de los reyes católicos, o sea, anterior a la época ilustrada, quienes se encargarían de instalar pues embajadas españolas en toda Europa para tejer aquella telaraña de información, práctica que copiaría el resto de los países en el siglo XVI, y el desarrollo de técnicas como la criptografía, la cual sería modificada constantemente por el rey Felipe II. Hablamos de la tinta invisible, solución de sulfato pulverizado en agua, y hasta la escritura microscópica y partituras musicales, ¿no es así? Efectivamente, has comentado sobre los inicios con los Reyes Católicos y efectivamente los Reyes Católicos fundamentalmente crean redes de confidentes en las embajadas europeas y fundamentalmente con la idea de aislar a Francia porque era quizás el principal enemigo en esa época, ¿no? Por la pugna que existía por Italia, ¿no? En las guerras de Italia, ¿no? Que había en esa época, ¿no? Fundamentalmente con la idea de enterarte de los movimientos de tropas o de saber las intenciones que tenían de atacar los franceses, etcétera, todo ese tipo de información, pues pasan siempre por las embajadas, ¿no? Eh, Has hablado también de Felipe II, y es que Felipe II es quizá uno de los mayores hitos del espionaje en España. No simplemente por todo lo que has comentado de las técnicas que utilizaban, de tinta invisible, de escritura en miniatura, que si bien se utilizaban fundamentalmente cuando había pues siempre en las películas pues cuenta que se utilizan todo este tipo de criptografía para cualquier cosa. Y la realidad es que se utiliza muy pocas veces porque ese tipo de criptografía, la clave para que funcionen es que la sepa muy poca gente. Entonces se utiliza siempre para mensajes ultra secretos, ¿no? Para evitar que evidentemente pues entre en contacto pues, los enemigos de tu país, ¿no? Pues puedan encontrar los encriptados y ya pues tienes que crear un encriptado nuevo que no es fácil de hacer, ¿no? La mayoría de las veces se utilizaban encriptados que eran pues muy sencillos. Hoy en día nos parecen casi ridículos, ¿no? Si los comparamos, pues, por ejemplo, con el código Enigma que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues podrías encontrar códigos, pues, por ejemplo, de números que tuvieran que ver con letras, que hoy en día cualquier ordenador te los desencripta en 5 minutos, pero en esa época eran muy fiables, ¿no? De hecho, en el siglo XVIII, gran parte de los mensajes que se enviaban los espías de Londres con las bases que tenían en Francia los espías españoles eran a través de las
¿cómo se llama? De las partituras de música, ¿no? Pues creando pues, algunos pequeños números que se ponen, que se colocan encima de los pentagramas, pues a esos números pues se les daba cada número pues hacía referencia a una letra, ¿no? Y así se podían comunicar. Algo muy sencillo, pero claro, evidentemente la clave para que funcione eso es que la gente no sospeche de esa persona, que nadie tenga sospecha. Entonces, estos códigos que hoy resultan casi infantiles, ¿sabes? En esa época, pues funcionaban, ¿no? No eran tampoco tan sofisticados como los que hay hoy en día en el siglo XX, siglo XXI. ¿De acuerdo? El tema de Felipe II, aparte de por todos estos encriptados que hacían, es fundamental también porque creó una red de espías que era capaz de funcionar en todo el mundo. Date cuenta que la monarquía hispánica pues tenía enemigos en cualquier esquina del planeta. Estamos hablando de Asia, estamos hablando de África, estamos hablando de Norteamérica, Sudamérica y por supuesto en Europa y en el Mediterráneo con los turcos. No simplemente los espías de Felipe II actuaron en lo que es la inteligencia militar o la inteligencia diplomática, sino también había, ¿cómo se dice? En lo que es conocer secretos tecnológicos. De Ujú. hecho, montones de confidentes españoles pues se disfrazaban, ¿no? Tenemos constancia de que se disfrazaban se hacían pasar por mercaderes venecianos y tomaban, por ejemplo, información sobre los avances tecnológicos en artillería que tenían los turcos en esa época. Que algo que, por ejemplo, no se sabe mucho es que en el siglo XVI y siglo XVII la artillería turca era bastante importante, ¿no? Entonces, para Sí, entrar bueno, en... de hecho, en la conquista de Constantinopla prácticamente hicieron el cañón más grande del mundo hasta ese entonces, que era gigantesco. Exactamente. Entonces, y no simplemente eso, sino también todo lo que son las estructuras en estrella, los turcos también habían innovado bastante en eso. Entonces, eh, todos esos conocimientos llegaron a España a través de las redes de espías que tenían en Italia, ¿no? Haciéndose pasar por mercaderes venecianos y eran en verdad ingenieros pues a sueldo de Felipe II. Ya sin embargo, ya con el siglo XVII y sobre todo con la paz de Utrecht, pues ya cambió un poco el sistema de espionaje español con la entrada de la Casa de Borbón. Sí, ya con la instauración en 1700 de los Borbones fue una época en que el país pues también sale de la ruina económica y se embarca en la ilusión por el fomento del progreso y se valora el desarrollo económico, ¿no? Y a partir del siglo XVIII pues el espionaje comenzará a estar relacionado con la economía y la industria más que todo. ¿Qué opinas al respecto, Manuel? Efectivamente, como he comentado, hay una ruptura total en la Casa de Borbón, con la entrada de la Casa de Borbón en España. Y voy a explicar un poquillo porque cambia completamente Europa a través de la Paz de Utrecht. Tras la Paz de Utrecht, lo que se trata es de tener la idea de lo que es el equilibrio europeo, es decir, que no hubiera ninguna nación europea que descollara sobre el resto, como había ocurrido con España durante la época de Carlos I y Felipe II y Felipe III también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata? Pues lo que se trata es que no descolle ningún país, no simplemente desde el punto de vista militar, de que tenga más posesiones de terreno que los demás, sino también, sobre todo, desde el punto de vista científico. Entonces, España, ¿qué es qué reformas lleva? Pues desde el punto de vista, pues lo que se hemos hablado, ¿no? De que cambiaron en el ejército la división de tercios a regimientos, en la Marina, pues José Patiño pide a Castañeta que cambie la flota de galeones a navíos, ¿vale? Para no quedarse atrás tampoco en ese aspecto naval.
pero en el aspecto del espionaje todavía la ruptura es mucho mayor. Y te explico por qué. Hoy en día la gente es leal, pues, a un ente abstracto que llamamos la nación, el país, ¿no? Es como un ente abstracto al que todos somos leales, ¿no? Pero antiguamente la gente era leal pues a la Casa Real. Entonces, ¿qué es lo que Ujú. ocurrió cuando entró la Casa Real de Borbón? Que la mayoría de los confidentes, toda la red de confidentes que habían construido los españoles durante la época de los Austrias, pues se pierde. Entonces, tienen que crear una red de espías nueva completamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa como ocurrió con la Marina, que los primeros años de Felipe V, la Marina española estaba unificada a la Marina francesa. Y con el espionaje ocurre similar. Los españoles tenían que utilizar la red de espías de Francia para estar al tanto de lo que ocurría en las embajadas, porque no tenían, se quedaron sin confidentes. Entonces, si te paras a pensar, esto genera un problema muy grave a España, porque estás totalmente vendido a los franceses, completamente vendido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los españoles van a tratar de evitar este problema y van a empezar a crear una red de espías propia. Durante todo el siglo XVIII tratan de zafarse, porque si bien los franceses siempre un poco tuvieron esa idea de que España era una especie de satélite suyo, los españoles nunca se vieron así. Entonces empezaron a crear su propia red de espionaje. ¿Quién va a ser el enemigo en el siglo XVIII para España? El enemigo en el siglo XVIII es Gran Bretaña, y la pugna que hay en Gran Bretaña contra Gran Bretaña es fundamentalmente en los mares. Por lo tanto, empiezan a haber, lo que se trata es se fomentó mucho lo que es el espionaje industrial para pues no quedarse atrás con los adelantos, porque Gran Bretaña en ese momento pues estaba descollando, la Marina británica pues estaba descollando con respecto a las europeas. Y de ahí viene lo que es la red de Ensenada de conseguir pues espías industriales, como es el caso de Jorge Juan, ¿no? Que es un claro ejemplo de superespía español. Sabemos que a la hora de documentarte para poder escribir tus novelas, sobre todo Mr. Bartlam, El espía, te has conseguido el problema de las fuentes primarias en el estudio del espionaje ilustrado. Háblanos un poco de ello. Pues sí, eh, la verdad que cuando alguien estudia, quiere investigar un poquito del espionaje, te das cuenta de que las fuentes que hay, pues faltan muchas fuentes. Las fuentes están muy dispersas y son muy poco accesibles porque, verás, están en el Ministerio de Defensa y ahí no puede acceder cualquiera, ¿sabes? Ahí, a menos de que sea un investigador de una universidad, etcétera, pues no te dan acceso a esos papeles. A no ser que Y esté digitalizado, que sí lo tienen disponible. ya determinado, efectivamente hay Sí, documentos que, digitales. pero es un porcentaje muy pequeño de todo lo que ellos tienen. Muy exactamente. Y no simplemente eso, sino que es que además lo que hay es que es ininteligible. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Para que veas de algunos documentos que te puedes encontrar. Te puedes encontrar una carta yo que sé, a un secretario de Estado que diga, le he franqueado las 40 coronas a Marcelino, eh, por aquel servicio del que ya hablamos cuando estuvimos hablando cuando estuvimos en Madrid. Entonces, claro, dices tú, bueno, ¿quién es Marcelino? ¿Por qué le ha pagado 40 coronas? Que es un dinero importante. ¿Ese Marcelino era un confidente? ¿Es porque le ha pasado una información? ¿Es porque ha hecho un trabajo sucio? ¿Entiendes? Entonces, esto es un quebradero de cabeza para un historiador. Pero claro, para un novelista, desde luego, nos ayuda, nos incentiva a fabular, ¿no? Y a crear historias sin romper tampoco la verosimilitud. Todavía hay un caso un poquito más fuerte, ¿no? Francisco Escarano era embajador de España
en Londres, ¿no? Justo en las vísperas del inicio de la contienda en 1779, un poco antes, ¿no? Y este hombre, pues, enviaba anuncios en los clasificados de los periódicos de Londres y podía escribir cosas como IXW, thankfully received. ¿Qué es eso? Es decir, existen los datos, ¿sabes? De esas notas, que son notas incoherentes. No saben lo que es, ¿sabes? Entonces, ¿qué era? Pues seguramente fuera un mensaje, utilizaban los clasificados, ¿vale? Para comunicarse con los confidentes o con los infiltrados que hubiera en Londres. Entonces, claro, utilizaban un código bueno, como no nos ha llegado la transcripción a día de hoy, pues no sabemos lo que es. Entonces, si te fijas bien, es emocionantísimo estudiar el espionaje, pero para un historiador, desde luego, es un quebradero de cabeza porque no eres capaz de saber muchos datos, pues hay muchas lagunas, ¿no? Hay muchos datos que se te escapan. Entonces, ¿qué fuentes primarias nos han quedado? Pues, curiosamente, nos han quedado fuentes primarias de memorias de espías bueno, gente que fueron espías en su momento, ¿no? Y de hecho, esas fuentes sí son accesibles. Vamos, que las puedes encontrar en Google Books, ¿eh? Yo, desde luego, me he leído algunas memorias de espías. Te voy a decir unos ejemplos, ¿no? Ujú. La vida y persecuciones del barón von Trenck, que era un espía prusiano que encarceló Felipe II, Federico II, porque el hombre se ve que tuvo algún amorío con su hermana, ¿vale? Y lo metió en una prisión y el tío se escapó de allí. Era un superespía, ¿no? De prusiano. Y se escapó de Prusia y se fue a vivir a, a Rusia. Estuvo al servicio de la zarina Catalina segunda. Entonces te cuento un poco cómo funcionaban, qué trucos tenían, cómo utilizaban, primero cuáles eran las técnicas que utilizaban para reclutar a espías en esa época. Y es muy interesante esas memorias, y cómo conseguían los tíos pasar de un país a otro con documentaciones falsas. Entonces, es muy interesante para el estudio de eso, de esas técnicas que utilizaban los espías. Otras memorias que nos han llegado son las memorias secretas de Antoine Robert, conde de Parada, que era un espía francés que estuvo activo en Londres, ¿no? Lo envió el Luis XVI a Londres, y te cuento un poco también, pues, cómo el contraespionaje británico, pues muchas veces recibían soplos, y te cuenta, pues, cómo los perseguían por las ciudades, ¿no? Los espías, y los iban siguiendo, ¿no? Y las técnicas que tenían para burlar a los perseguidores. Y después hay dos libros más que puedes encontrar, que de hecho están disponibles, que todo el mundo los puede leer, y estos ya son dos espías españoles. Uno de ellos es, y quizás te suene por Venezuela, que es Ujú. Francisco de Saavedra, que fue intendente de Caracas. Ujú. Sí, sevillano. Francisco y sevillano, efectivamente, sí. Pues Francisco de Saavedra, cuando empezó la guerra, estaba destinado a La Habana. Entonces, en el trayecto fue interceptado por una flota británica y lo apresaron y lo llevaron preso a Jamaica. Entonces, este hombre, que se ve que era un tipo muy, muy inteligente, pues lo primero que hizo es deshacerse de todas sus cédulas de identidad para que no lo reconocieran como un pez gordo. Entonces, se hizo pasar por un paisano, de un español de a pie. Entonces, claro, como estaba allí en Jamaica y les daban mucha libertad porque en teoría no era ningún militar, pues este hombre se dedicó a hacer un estudio económico, y además de todas las baterías que había, y todas las defensas que tenía los británicos en Jamaica. Y de hecho se llama el libro, creo que es Misión en el Caribe,
¿vale? Y está disponible, se puede encontrar. Y es muy interesante porque el tío te hace una descripción, se ve que era un hombre muy culto, un hombre, de Ujú. hecho, tuvo que ser un hombre muy inteligente también, y te cuenta, pues, te hace una descripción de Jamaica, de la economía, de todo, ¿vale? Que después serviría eh, para tratar de hacer una invasión que nunca se llevó a cabo. Gracias a ese estudio que hizo, pues la gente se cuestiona, ostras, pues tampoco es tan difícil conquistar Jamaica, ¿vale? Entonces, de ahí se estuvo barajando la posibilidad de la conquista de Jamaica, que al final nunca se llevó a cabo porque se firmó la paz. Y otro espía es José Carlos Gutiérrez de los Ríos, conde de Fernán Núñez, que tiene un libro sobre la vida de Carlos III. Este hombre en ningún momento dice que es espía, ¿vale? No lo dice, aunque estuvo de embajador en Lisboa durante la Guerra de la Independencia, pero el caso es que se le escapan un montón de datos de inteligencia en las memorias, que a menos de que tú seas espía, tú no puedes saber esas cosas. ¿Entiendes? Por ejemplo, el hecho te cuenta una anécdota de que hubo un jesuita de Buenos Aires que pues le vendió la moto a los británicos diciendo que él tenía unos amigos allí ¿cómo se llama? En Buenos Aires, que querían hacer una insurrección contra los españoles. Entonces los ingleses, pues, se lo creen, ¿no? Se ve que el tío era que igual no estaba muy bien de la cabeza el hombre, ¿no? Entonces se lo creen y mandan una flota al mando del el almirante Johnston para ir a Buenos Aires. Pero cuando cuando se están acercando a Buenos Aires, se dan cuenta de que el tío es un farsante, que simplemente el tío está loco. Entonces lo abandonan en Brasil al tipo. Y los españoles se enteran, porque ya los espías españoles se habían enterado de este tipo y ya habían mandado la información. Entonces, ¿cómo lo capturaron al colega? Porque vino a España, pero vino con una cédula falsa, porque antiguamente era muy fácil falsificar una cédula. Hoy en día, un pasaporte no se falsifica así como así. Pero en esa época, pues tú coges, sobornas al funcionario de turno y lo tenía. Entonces, ¿cómo lo pillaron? Pues los españoles tuvieron que buscar a un paisano suyo de Buenos Aires y cuando llegó este hombre a Lisboa, ya lo estaba esperando el Servicio Secreto Español con el tipo que lo identificó y dice, mira, ese es el jesuita. Y lo trincaron. Entonces, eso a menos de que tú seas espía, tú no puedes saberlo. Entonces, este hombre pues se le escapan en las memorias, lo puedes leer, está en Cervantes Virtual, Ujú. la vida de Carlos III contada por el conde de Fernán Núñez y te cuenta montones de anécdotas como esa, ¿sabes? Y en Londres también, ¿no? Las labores que hacían en Londres. Entonces, estas pues básicamente son las fuentes que yo he encontrado primarias y de las que me he basado un poco para contar mi novela. Sí, bueno, ya saben, los que quieran, el público que quiera pues leer estas obras, pues están disponibles en la red. Hay un punto muy importante que has tocado en estas investigaciones, que es la función del espionaje en el equilibrio europeo, los tipos de Ujú. espías en la ilustración y su equipamiento. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Sí, efectivamente, la política general que hubo en Europa a partir de la paz de Utrecht, como he comentado, es la del equilibrio europeo y equilibrio no simplemente militar, sino también tecnológico. Em, eh, Cuando hablamos de trasvases de tecnología, etcétera, no debemos de pensar que no había colaboraciones entre naciones enemigas. ¿De acuerdo? En la época de paz, siempre pues había trasvase de científicos, pues científicos españoles que fueran a Londres o científicos ingleses que fueran a España o a Francia, ¿vale? Había
había más colaboración de lo que podemos pensar. Simplemente en la época de Felipe II quizás es la única que ha habido menos colaboración por parte de España, pero simplemente porque España tenía mayores secretos y no quería compartirlos con el resto del mundo, sobre todo de rutas comerciales, etcétera, ¿no? De mapas, etcétera, y por eso quizás que no había tanto trasvase de tecnología y de conocimiento en Europa. Entonces, en época de paz, pues de hecho, bueno, el por qué Jorge Juan fue a Gran Bretaña fue invitado por la Royal Society de Londres. ¿Eh? Es decir, él iba a ir en calidad de científico, que bueno, todos conocemos que junto con Antonio Ulloa hizo lo que es la medición del meridiano terrestre, ¿no? Y fue el que descubrió que la Tierra está achatada un poco por los polos. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre pues iba a Gran Bretaña por este motivo, es decir, que había pues digamos que mucha colaboración entre todas las naciones para compartir conocimiento, no todos los conocimientos. Hay un escritor británico del siglo XVIII que es Tobias Smollett, que escribe fundamentalmente novelas picarescas, ¿no? Y tiene una novela que es el viaje de Humphrey Clinker, y ahí cuenta cómo un católico, bueno, un sacerdote, un espía británico, se hace pasar por sacerdote, viene a España porque había muchas colaboraciones con católicos británicos para que vinieran a España, ya que, bueno, en Gran Bretaña pues no tenían tanto acceso Eran a... perseguidos, sí. Eran perseguidos en gran parte, tolerados, pero eran ciudadanos de segundo rango, ¿vale? Entonces venían muchos de ellos a España a formarse en los monasterios. Pero claro, todos los que venían, pues igual no eran sacerdotes, algunos eran espías, ¿no? Y te cuenta el caso, en la novela esta te cuenta el caso esto, ¿no? Es muy curioso para ver cómo funcionaban los espías en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En época de guerra, ¿cómo se actuaba también? Pues, por ejemplo, los británicos capturan la fragata Princesa. ¿Qué es lo que hacen? Pues se la llevan a un arsenal, lo desguazan entero y ven, pues copian lo que ven que es interesante. De hecho, copiaron muchos de los modelos de Gastañeta, los británicos los copiaron sobre todo en las fragatas, porque eran verdaderos buques bastante buenos, ¿no? De hecho, no sé si conoces la carrera del Glorioso, la famosa carrera de San Ignacio de Loyola, que ahí quedó demostrado pues que los barcos españoles, los buques españoles eran de una calidad muy buena y es por eso por lo que tratan siempre los británicos también de saber esto. Entonces, eh, qué es lo que hacen? Pues eso, los británicos y los europeos, etcétera, tratan un poco de que ningún país descolle. ¿Algún ejemplo más concreto? No sé si conoces también lo que es el cronómetro, ¿no? Es un invento de un británico llamado John Harrison, ¿no? Antiguamente los cronómetros eran como una habitación de grande. Simplemente a finales de la Guerra de los 7 años se crearon cronómetros de este tamaño, que lo tenías que coger con dos manos, ¿no? De hecho, hay una réplica en el Museo Naval de Madrid, se puede ver, ¿no? Un cronómetro. ¿Para qué se utilizaba el cronómetro? Pues para medir la latitud, con más exactitud. Pues un detalle muy anecdótico. Los británicos lanzan en 1762 este cronómetro y en 1773 capturan un buque francés con un cronómetro copiado. Es decir, ¿cuál es la función del espionaje? La función del espionaje es la de evitar que, gracias al espionaje, pues fluyeron los conocimientos por toda Europa. Muchas veces eran pues a través de engaños y de que la gente iba y compraba patentes, etcétera, y otras veces era porque había colaboraciones, ¿no? El barómetro, el barómetro moderno es un invento español se lo vendieron a los franceses y a los ingleses de buena fe. Además es muy útil en marina porque te predice las tormentas, lo cual es fundamental porque una tormenta pues es grave, ¿no? Entonces
eh, muchas veces se colaboraban, pero otras veces pues evitaron que descollara ninguna nación sobre el resto, ¿no? Y esa es la labor, por ejemplo, que hizo Jorge Juan, del que también es muy interesante hablar. Sí, por supuesto. Uno de los espías más célebres, tenemos el caso de Jorge Juan, considerado como el mayor espía español del siglo XVIII. Y otro caso también destacable, que lo hemos nombrado anteriormente, pero muy poco conocido, es el caso del venezolano Francisco de Miranda, quien por orden directa del rey Carlos III sirvió de espía contra los ingleses. Háblanos de estos dos espías, Manuel. Sí, Jorge Juan, como he comentado, pues entró como espía pues a las órdenes del Marqués de la Ensenada. Aprovechando pues que iba a ir a una disertación a Londres, pues este hombre se llevó a un par de guardiamarinas, ¿vale? Para que le sirvieran también de apoyo. Uno de ellos quizás te suene porque tiene muchas relaciones con Venezuela, que es José Solano, Sí, claro, ¿vale? José Solano y Bote, José gobernador Solano de y Bote, Venezuela. que por la expedición de Límites, ¿no? Que en Venezuela, tiene mucha relación con Venezuela. Y fue Y, gobernador también. y fue gobernador, exactamente. Entonces, pues lo que poca gente sabe es que fue uno de los acompañantes para esta misión. Muchas veces se ha hablado de que esta misión de Ensenada pues fue porque España se estaba quedando atrás en los avances de la Marina, y lo cual pues no es cierto. Otros historiadores, por ejemplo, Rafael Sánchez Torres, pues dice que es que en España había un espejismo con respecto a Gran Bretaña. Y no lo sé, puede ser que hubiera cierto espejismo de pensar que los británicos iban a estar a la saga, pero la verdad es que un espía tiene que estar siempre vigilando a sus enemigos. ¿Entiendes? Entonces, eh, aunque tú sepas que tú no estás tan retrasado tecnológicamente, tú siempre tienes que mantener tú no puedes dormir despierto. Si teniendo enemigos como Gran Bretaña que quieren depredar tus posesiones o quieren depredar tu posición, tú no puedes dormir, no te puedes dormir nunca a los laureles. Entonces, ¿en dónde se encuadra esta misión de espionaje industrial de Jorge Juan? Pues en esa idea, en la que tú tienes que estar siempre pendiente de tu enemigo, ¿no? Siempre tienes que echarle un ojo. Y de hecho, los británicos, a través de la red de espía del embajador Benjamin King, ¿vale? También trataban de pues robar los mapas los mapas españoles, o cuando lanzamos el Santísima Trinidad, pues querían también los planos, es decir, que todo, tú tienes que estar, cuando hay una guerra fría, en cierto modo, con naciones tan poderosas, como ocurrió pues en la Guerra Fría en el siglo XX, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tú no te puedes dormir en los laureles, porque tienes un enemigo que es capaz de destruirte. Entonces, este hombre, ¿no? Jorge Juan, fue a Inglaterra, estuvo, de hecho, trabajando de infiltrado, ¿no? Se hizo con dos identidades falsas, Mr. Sullivant y Mr. Josué, ¿no? Y Sí. lo que estuvo Se es hacía pasar por tanteando. francés, creo, si mal no recuerdo. Sí, bueno, tenía dos, Sullivant y después Mr. Josué, que se hacía pasar por judío sefardí. Ujú. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo lo cual deja de pensar que el hombre era tuvo que ser un tipo muy inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué idea tuvo? Pues sabía que en esa época habían sucedido las guerras jacobitas y muchos de los ingenieros británicos pues, perdieron su trabajo por el hecho de ser católicos. Entonces, lo que trataba este hombre es de tantear a estos técnicos que eran gente muy sabia, que sabían mucho de construcciones de barcos, y pues lo que hace es comprarlos, traérselos a España. Se trae a España una gran cantidad pues, gente que hace jarcias, gente carpinteros, ingenieros navales, etcétera. Pues, vamos, una barbaridad de personas que se trajo y estuvieron en los arsenales de La Habana, de Ferrol y de Cartagena. Entonces, los ingleses, el espionaje británico en España, cuando se da cuenta de que están llenos los arsenales de gente británica, pues empiezan a sospechar de que hay un espía
en Londres actuando y trayendo a esta gente y comprándolas y comprando no simplemente eso, sino también libros y patentes. Las patentes eran muy fácil robarlas en esa época, no es que estuvieran en una cámara acorazada ni nada de eso, sino simplemente tú ibas a una imprenta y tú ibas allí, pagabas por el libro y te lo traías y punto, ¿vale? Era muy fácil robar secretos, ¿vale? No es como hoy en día los secretos industriales no son tan fáciles de robar, ¿sabes? Pero en esa época. Dígaselo a la Coca-Cola. Sí, 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 ¿sabes? Pero en esa época pues era mucho más sencillo, pues tú ibas allí y además la gente no tenía tanta lealtad a los estados, ¿no? No es como hoy en día, ¿no? Era de otra manera. Una cosa era el estado, la gente había una distinción entre estado e individuo, ¿no? Como que fueran dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se enteran y este hombre, gracias a Dios, se hace pasar por marinero y logra burlar a los británicos, que esto es que sería para una película, ¿no? Porque el tipo se tiene que disfrazar de marinero y va en un barco. Cuando ya llegan los ingleses, se enteran de que puede estar en ese barco y lo están buscando por todo el barco y no lo encuentran y el tío estaba disfrazado allí dentro, ¿no? Entonces, resulta que, pues, ya te digo, de película de James Bond, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de Jorge Juan? Pues lo que descubrió Jorge Juan es que los españoles no estaban tecnológicamente atrasados con respecto a Gran Bretaña. De hecho, el tipo era también un ingeniero naval y se da cuenta de que los barcos británicos tienen un defecto, y es que son mucho más endebles que los españoles, por la sencilla razón de. ¿Sí? Sí, quería comentarte que entre el 23 de noviembre del año pasado y el 31 de marzo de este año 2024, con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, el Museo Naval inauguró por medio del rey Felipe VI una exposición dedicada a recorrer pues, los principales hitos de la vida del marino y sus contribuciones más destacadas a la historia de la ciencia del siglo XVIII, que por cierto, el cual tuve la oportunidad de visitar esta exposición con el amigo historiador colombiano William Jiménez de la Universidad de Popayán. Pudimos observar pues parte de la muestra en un total de 120 obras procedentes de las colecciones del Museo Naval y de una veintena de instituciones nacionales e internacionales. Entre ellas estaban la Biblioteca Nacional de España, el Museo del Prado, el Archivo General de Simancas, el Archivo de Indias, el Archivo Histórico Nacional, inclusive el Observatorio de París, el Palacio del Gran Maestre de la Orden de Malta o el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Y vimos estas cartas con códigos secretos y toda la información de Jorge Juan como espías y otros documentos, y la verdad que fue una pasada poder ver esa exposición. Suerte para los que lo pudimos ver ahí en el Museo Naval de Madrid, ¿no? Bien, pues yo te comento un poco así la significación que tuvo la obra de Jorge Juan. Ujú. Pues fue importante, aunque lo que primero que descubrió Jorge Juan es eso, ¿no? Que la ingeniería naval española pues no estaba tan atrasada como se podía pensar a un principio. De hecho, él se da cuenta de algunos fallos tecnológicos que tienen los barcos británicos, y es que los barcos británicos son más endebles que los españoles. Y te explico el por qué. Los británicos no utilizaban clavazón para unir las junturas de los buques, lo cual los hacía mucho más endebles. Lo que sí descubre es que los ingleses eran capaces de construir barcos en serie, porque copiaban las piezas, tenían una construcción en serie, por eso era muy fácil montar y desmontar los barcos. Entonces, por eso tenían una flota tan grande. Es decir, los británicos, pues lógico, si tú tienes una flota de 100 navíos, eso lo puedes tener durante una guerra, pero tenerlo en periodo de paz, pues muy caro, porque el mantenimiento de la madera, etcétera, pues es bastante caro. Entonces tienes que ser capaz de desmontarlo, fundir los cañones y volverlos a montar cuando sea necesario por una guerra. Entonces, esa es una gran innovación que aprendieron los españoles gracias a Jorge Juan. De hecho, muchos de los barcos que se crearon, por ejemplo, los ildefonsinos, etcétera, que son barcos copiados, son hechos en serie, ¿vale? Siguiendo el modelo de Jorge Juan.
Ahora sí, mejorados también porque eran mucho más robustos. Entonces, ¿qué otra innovación sacó Jorge Juan? Pues se hizo también con algunos planos de máquinas de vapor, ¿eh? Y de hecho, en 1803, los españoles, gracias a Gabriel Ciscar Ciscar, que es otro marino ilustre español, pues crearon lo que se llaman las bombas de fuego. Las bombas de fuego eran bombas de achique que utilizaban la tecnología del vapor para achicar los diques. Y España fue el primer país que las aplicó en los diques de la Armada, porque antiguamente se utilizaban para achicar el agua de los diques, se utilizaba pues esclavos, ¿no? Fundamentalmente pues la gente, los moros que encontraban que capturaban en el Mediterráneo, pues eran las personas que estaban trabajando y era un trabajo que bastante fuerte y que moría mucha gente, ¿vale? Porque tenían que estar trabajando durante horas, ¿no? Bueno, mejor dicho, durante todo el día, 300 personas. Entonces, las máquinas de vapor que elaboró Gabriel Ciscar Ciscar, gracias a los modelos que robó Jorge Juan, pues eran muy fáciles de operar. Ya no necesitaban esa mano de obra esclava y, bueno, que al final terminaba mucha gente muriendo del trabajo tan indigno que era. ¿De acuerdo? Eran otros tiempos y así funcionaban, ¿no? Entonces, en cuanto a... También me has comentado sobre los tipos de espías que había. Es también muy interesante porque hoy en día, cuando pensamos en los espías, pues todo el mundo piensa en lo que es el típico James Bond, ¿no? Que están en las operaciones especiales. Pero ese no es el espía más corriente ni tampoco es el más usual, ¿no? En los espías, pues hay de muchos tipos, atendiendo a la peligrosidad que tienen, ¿no? Y en el siglo XVIII se perfilaron un montón de tipos de espías que luego tienen su corresponsal hoy en día en el mundo actual de hoy. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que se llamaba el flaneur. Flaneur en francés significa paseante. ¿Quién era un paseante? Paseante era, por ejemplo, imagínate, esto que hemos hablado de lo que es el equilibrio europeo. Eh, Tú necesitas, por ejemplo, saber por qué en Gran Bretaña está descollando económicamente, ¿no? Entonces tú coges y mandas a un científico o un economista a Inglaterra para que viva allí con todos los gastos pagados y que esta persona pues vaya conociendo a gente famosa de Londres, ¿no? Conozca pues a los políticos, conozca fábricas, etcétera, y luego recopile una información sobre Londres y las costumbres que tienen y por qué ese país está triunfando económicamente. Este es el caso, por ejemplo, de Johann Wilhelm von Ankerhorn, que fue un prusiano que envió Federico II a Gran Bretaña y tiene un libro también que se puede consultar, que es sobre la vida en Inglaterra, ¿no? Y te cuenta un poco cómo funcionaba Londres, ¿no? Otro flaner, aunque este ya un poco más peligroso, no sé si conoces el libro Propuesta para humillar España. Sí, claro, por supuesto. Vale, Eso es un pues esto está clásico escrito de por los un flaner. británicos. Mm. Exactamente, eso está escrito por un flaner. Es lo mismo. Tú coges y mandas allí a alguien que se haga pasar por comerciante o alguien que no es peligroso, ¿vale? En teoría. Pero esa persona está cogiendo información, viendo, paseando, ¿no? Por eso lo de flaneo, está paseando y tomando notas de cómo pues puede hacer que caer el Imperio Español. ¿Qué es lo que ocurre? Este evidentemente tuvo que ocultar su nombre, este flaner, porque le pone en una situación un poco más complicada, ¿no? Si la gente descubre quién es ese flaner. Otro tipo de espía es el espía de embajada, que es el que hemos estado hablando, ¿no? Los espías de las embajadas, que hoy en día pues existen, ¿no? En todas las embajadas pues tienen sus corresponsales, etcétera, y estas personas pues lo que están es creando una red de informantes o una red de confidentes. Entonces, ¿dónde conseguían sus informantes y sus confidentes?
Pues fundamentalmente en el mundo libertino, de un país. ¿Por qué? Pues la gente libertina son gente que quiere dinero porque tienen deuda, ¿no? Antiguamente podías ir por deudas a la cárcel, etcétera, y son gente que no suelen ser muy leales, ¿vale? Son gente pues libertina. Un ejemplo es, por ejemplo, Chevalier d'Eon. No sé si conoces a Chevalier d'Eon. Sí, sí, claro, por supuesto. Es un tipo muy curioso porque era un militar francés que además era travesti, ¿sabe? Que se vestía de mujer, ¿eh? De hecho, hay algunos cuadros por ahí circulando, ¿eh? De este militar francés que iba vestido de mujer, ¿no? Eso te da una idea de los ambientes en los que se movían los espías en esa época, ¿no? Particularmente en Londres era famosa por ser una ciudad muy libertina. ¿De acuerdo? En esa época, pues ya había fumaderos de opio, había ambientes así muy sórdidos. Entonces, es quizás un lugar ideal para atrapar confidentes de este tipo, ¿no? Otro tipo de confidentes que conseguían, pues eran los enemigos políticos, ¿no? Eso hoy ocurre. No es una novedad que en los mismos gobiernos haya envidias, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy o sea, trabajo para alguien importante y esa persona pues me deja a mí de lado y favorece a otro, pues ahora yo voy a tratar de ponerle una zancadilla a este tipo y voy a incluso vender algunos de mis secretos, soy capaz de traicionar por hacer caer a este que es el que me ha quitado mi puesto. Evidentemente, los espías de las embajadas están muy pendientes de esas cosas para aprovecharse de este tipo de personajes, ¿no? Que son pequeños traidores o gente que son envidiosas, etcétera, ¿no? Ya otro tipo de espías, ya un poquito más peligrosos, son los que hacen las misiones especiales, que también las había. Por ejemplo, misiones de sabotaje. De hecho, en la época de la Guerra de la Independencia, los ingleses pues mataron a uno de estos saboteadores. No sé si has oído hablar de Juan el Pintor, ¿vale? No, Juan el Pintor era un delincuente común británico que estuvo al servicio trabajando para los servicios secretos de Francia. Y este era pintor, ¿vale? Y con la excusa de ser pintor, se colaba en los arsenales británicos y le prendía fuego a los arsenales británicos. Era un incendiario. Y se ve que el hombre, porque era un delincuente común, era, vamos, que robaba, etcétera, y se ve que por una vez que robó, pues los ingleses lo capturaron y lo colgaron, ¿no? Es un claro ejemplo de eso, de saboteador y qué perfil tenían estos espías, ¿no? Pues eso, delincuentes comunes, ¿no? No eran gente así de muy preparadas, ¿no? ¿Qué otro tipo em, de espías? Pues también estaban un tipo de espías que eran los que se llaman los buscavidas, ¿vale? Estos buscavidas, pues muchas veces eran problemáticos. Date cuenta que los buscavidas eran gente que, imagínate que a ti te hace falta dinero y tú sabes que la Embajada de España, por contar algún secreto, te van a pagar. Entonces tú vas y te inventas un rollo, ¿vale? Para conseguir cobrar un dinero. Entonces tú vas y le cuentas una milonga y en ocasiones este tipo de buscavidas pues creaban problemas. Te voy a decir un ejemplo en el que un buscavidas de esto estuvo a punto de crear un conflicto entre España y Gran Bretaña. Tú sabes lo que es el sitio de Argel en 1775, ¿vale? ujú, Que los españoles pues estaban pues haciendo una campaña para conquistar Argel. Entonces uno de estos buscavidas contacta a la embajada de Gran Bretaña y le dice que los españoles están haciendo una flota para conquistar Menorca y Gibraltar y que van a hacer un ataque por sorpresa. Entonces, tú como, bueno, los ingleses pues no son particularmente tontos, pues no te lo crees de primera, ¿no? Entonces, vas y te pones en contacto con tu confidente en Cartagena y le pregunta, oye, dime si ves por ahí barcos. ¿Hay barcos por ahí? Entonces va el confidente y le dice, aquí hay una flota ingente de barcos, etcétera. Entonces, claro, los británicos
el embajador de Gran Bretaña se pone de los nervios, envía una nota al almirantazgo británico y los británicos crean una flota para arrasar Cádiz, ¿vale? Un ataque, ¿cómo se llama? Un ataque preventivo. Entonces, el embajador Francisco Escarano se entera de que los británicos están preparando una flota y se crea ahí una especie de conflicto diplomático en el que ambos pues empiezan a negociar, oye, que ¿por qué nos vais a atacar? Que nos hemos enterado por los confidentes de que estáis preparando una flota contra Cádiz y nosotros no hemos hecho ninguna, ninguna provocación contra vosotros. Esto era un problema bastante grave porque en 1775 España no estaba preparada para entrar en guerra con Gran Bretaña, ¿vale? Y no había información suficiente de la potencia que tenía Gran Bretaña con respecto a España. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues Francisco Escarano pues, se ve obligado a revelar que la flota que está en Cartagena pues no es para conquistar Menorca ni Gibraltar, sino que es contra Argel. Entonces, ya los ingleses que se enteran de eso, pues ya sueltan el bulo a todo el mundo y por eso se dice que los argelinos, cuando llegaron la flota española para el asedio, los estaban esperando, ¿sabes? Porque ya les habían soltado, todo el mundo sabía ya que estaban esperando, ¿no? Pues esto para que te hagas una idea de este tipo de personajes que estaban en las embajadas, que muchas veces, pues, creaban un verdadero problema, ¿no? Entonces, básicamente, hoy en día tenemos corresponsales de ese tipo de espías en todo el mundo. Pues el flaner es como lo que hoy en día se entiende el analista político, ¿no? Imagínate, pues tú envías a alguien aquí con la supuesta identidad de un periodista y esta persona está entrando, conociendo a los políticos, ve de qué pie cojea, pues mira, este tiene esta debilidad, uy, pues este roba. Y esa después es información que utilizan los espías. Hacen un poco lo que se llama la labor de campo, ¿vale? Y después, pues eso, las embajadas, que lo que hacen es generar pues sus redes de confidentes para enterarte de los secretos. Y ya después están los que hacen las misiones especiales, como misiones de sabotaje, de guerra subversiva y todo ese tipo de espías que existían ya, empezaron a existir ya en el siglo XVIII, ¿no? Y también los infiltrados, ¿no? Una cosa muy interesante de los infiltrados es que hoy en día infiltrar a alguien a un país pues no es tan fácil, porque tienes que crear una identidad falsa. Pero en el siglo XVIII era muy sencillo, ¿no? Como he comentado, ¿no? El barón von Trenck, para pasar de Prusia a Rusia, lo único que tuvo que hacer es sobornar a un funcionario que le hiciera una cédula falsa, ¿vale? Es decir, que era muy fácil conseguir los papeles. Hoy en día no era tan sencillo. Y no simplemente eso, sino que es que además, por ejemplo, en Inglaterra, hasta la guerra de la Convención, no había un censo de extranjeros, ¿entiendes? No había un censo de extranjeros. Se empezó a crear a través del primer cuerpo de policía, ¿no? Que se creó en Londres pues, al final de la época georgiana, que eran em, los Bow Street Runners, que eran como, hacían también un poco de contraespionaje allí, ¿no? Y eran los que un poco, pues, estaban bicheando a los extranjeros pues, la labor que estaban haciendo allí en Londres. Y lo hicieron a través de la convención porque con todo lo que fue la Revolución Francesa, Francia envió montones de infiltrados que se hacían pasar por nobles o por clérigos, pero en el fondo lo que hacían era lo que es la subversión política, ¿vale? Que hubiera una revolución, trataban de llevar la revolución en Londres. Entonces, los británicos se vieron obligados a, a hacer esto, ¿no? A crear un censo de extranjeros. Otra manera que había también de conseguir secretos era a través de los copistas. Date cuenta que antiguamente, tú imagínate que tú estás en el Palacio de Buenavista, que es donde estaba antiguamente, ¿no? Que está justo al lado del Banco de España en Madrid, ¿no? Que ahí es donde estaban los servicios secretos, ¿no? Y vas a enviar una nota a la flota de Luis de Córdoba para que zarpe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú tienes una posta privada
y lo que tienes un copista que manda la posta, pero hace una copia que se queda en el palacio, archivada. Entonces, fíjate lo fácil que es sobornar a uno de estos oficiales para enterarte de los secretos. Entonces, para que te hagas una idea de que hoy en día ser espía requiere un poquito más de destreza, pero antiguamente era muchísimo más fácil, ¿no? Los británicos, por ejemplo, salvaron este problema utilizando señales lumínicas, ¿vale? Para mandar mensajes encriptados lumínicos a través de una red que tenían en el Támesis, ¿no? Y así se evitaban el tema de los espías, ¿no? Entonces, como ves, todo lo que es hoy en día el espionaje, pues surgió a partir del siglo XVIII. Tiene una importancia fundamental el espionaje ilustrado. Los espías, Manuel, no todos recibían importantes gratificaciones, incluso sueldos de elevada cuantía por su trabajo. Por ejemplo, está Roberto Schick, que prestó importantes servicios a España, cobraba pues la bonita suma de 30.000 reales anuales y después de su muerte su esposa siguió recibiendo una pensión de 15.000 reales. Estamos hablando pues de cifras muy altas para la época. Y había quienes Sí. ejercían por libre y ofrecían información acerca de determinadas cuestiones que podían ser de interés. A veces pedían un precio tan elevado que se les rechazaba, ¿no? Pero bueno, Mm. hay un punto también muy importante que es la importancia del espionaje en tiempos de Carlos III y sobre todo del gabinete negro del conde de Florida Blanca y sus principales acciones contra la Royal Navy, ¿no crees? Sí, efectivamente. Como he comentado, durante todo el siglo XVIII lo que trata de hacer los servicios secretos españoles es de tener independencia total de Francia. Entonces, llegar a un punto en el que tuvieran una red de espías poderosa, pues llevó un tiempo, ¿vale? Todo eso llevó un tiempo y tiene el punto álgido es cuando Florida Blanca entró en la Secretaría de Estado. En esa época eh, se estaba ya fraguando el siguiente conflicto con con Gran Bretaña, que es el de las colonias de Norteamérica, y España se encuentra ante una disyuntiva muy grande. Y es que en la Guerra de los 7 Años, España recibió un varapalo muy fuerte simplemente porque no tenía un servicio secreto poderoso. Es decir, nadie se enteró, bueno, cuando los españoles se enteraron de que los británicos iban a llevar una expedición a La Habana para conquistar La Habana, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Y fue un espía español que quizás te suene porque estuvo mucho tiempo en activo en España, que era Juan de Miralles, que fue el que dio el aviso de que los británicos estaban enviando una flota a La Habana, pero ya era demasiado tarde, no tuvo tiempo para reaccionar y digamos que cogieron a los españoles por sorpresa. Entonces, los españoles se ve que aprendieron la lección. Aprendieron además de que no podían depender de Francia porque eh, los confidentes franceses no se enteró tampoco nadie o es que no lo dijeron porque querían que España entrara en la guerra. Empiezas a crear un poco suspicacias hacia tus aliados, a los que se supone que son tus amigos. Entonces se genera una nueva, bueno, se contratan muchísimos espías, ¿no? Yo de lo que he estado investigando he visto que hay un punto de inflexión que es lo que el sitio de Argel. Fíjate, en el sitio de Argel ¿eh? Están montones de individuos, coinciden montones de individuos y un punto de inflexión porque en esa época el secretario de Estado era Jerónimo Grimaldi. Y fue la derrota en Argel fue lo que propició en gran medida su caída. Y la caída también de este, ¿cómo se llama? De Alejandro Rilly, que era también, pues un poco era del mismo partido, ¿vale? Entonces, fíjate un detalle que la mano derecha de O'Reilly es Francisco de Saavedra. Y precisamente Francisco de Saavedra es el que hace el informe sobre la toma sobre el sitio de Argel y pone verde a su amigo.
¿sabes? Hace un informe que pone por los suelos a O'Reilly, echa toda la culpa, todas las pestes sobre O'Reilly, cuando en el fondo O'Reilly, pues tampoco tuvo la culpa de todo, porque primero, era un sitio difícil de acceso. No cogieron por sorpresa a los argelinos, ¿vale? Ya todo el mundo sabía en Europa que los españoles están mandando una flota ingente allí, ¿no? A Argel. Después, no tomaron datos de los terrenos, ni se hicieron planos, no había ni siquiera planos. Entonces era normal, O'Reilly pues no tenía en parte culpa, ¿no? Pero este hombre pues lo traicionó. Curiosamente, recibió un puesto de espía, ¿vale? Y después de la guerra un carguito sustancioso, tanto él como este otro hombre que he comentado, el conde de Fernán Núñez, ¿vale? Que consiguió el cargo de embajador en Lisboa, que es un cargo bastante importante. Entonces yo en mi novela he comenzado en el sitio de Argel porque lo he querido ver como un punto de inflexión. Bueno, y Miranda también estuvo precisamente en el sitio de Argel, en el Regimiento Inmemorial del Rey, ¿vale? Creo que, si mal no recuerdo. Entonces, fíjate que se dieron cita ahí un montón de gente, y Bernardo de Galvez también estuvo, que también fue una persona importante, ¿no? Entonces, se ve que se están fraguando ciertas tradiciones también en el bando español, y es que hay que tener en cuenta de que hoy en día la política, bueno, la política ha sido política siempre, y los seres humanos son seres humanos y están llevados por sus pasiones, ¿no? Entonces, cuando se forjó este gabinete negro, ¿no? ¿Cuáles fueron sus acciones? Fundamentalmente el gabinete negro trabajó en dos lugares. Uno desde la Capitanía General de Cuba, que es para dar apoyo a los insurgentes norteamericanos. Entonces, ¿qué misiones se hicieron? En primer lugar, la de darle apoyo económico. Y se creó lo que hoy en día llamaríamos una sociedad pantalla. El primer embajador de Estados Unidos, un tal Gardoqui, creó una empresa que se llama Hortalés e Hijos, que esta empresa lo que se dedicaba era a pasar fondos a los norteamericanos. Otro tipo de ayuda que se hizo fue a través de Juan de Miralles, que un poco hacía también de enlace con España, ¿no? Y estaba también ayudando, y de hecho Juan de Miralles era íntimo amigo de George Washington. Otro tipo de labores es la de infiltrar lo que son, ¿cómo se dice? Asesores militares. Los asesores militares, de hecho, como por ejemplo la Unión Soviética, que infiltraba asesores militares en las guerrillas en Hispanoamérica, ¿vale? Pues los españoles hacían lo mismo con los norteamericanos. Tú date cuenta que el ejército de esa época de Estados Unidos no es el de ahora. Eran 4 granjeros y necesitaban entrenamiento porque estaban luchando contra un ejército. No es que fuera la infantería británica la más importante de la época, como muchas veces se ha dicho, ¿no? La más importante quizás fuera la prusiana y la francesa. Pero, hombre, si te pones a pelear con granjeros, pues evidentemente necesitas algo de apoyo. Entonces, hubo un montón de ¿cómo se dice?, asesores militares españoles que estuvieron pues ayudando, asesorando a los generales norteamericanos, ¿no? Y otra labor que hizo de inteligencia en la parte de Cuba, en la Capitanía de Cuba, fue la de el reconocimiento del terreno. Y te cito un ejemplo. La toma de Pensacola, tú sabes, la bahía de Pensacola tiene un problema para los barcos, y es que hay montones de restingas, es decir, de barreras de arena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú vas con un bergantín, es decir, un barco de poco calado, es muy fácil entrar y salir de la bahía, ¿vale? Y que no encalle el barco. Pero ¿qué ocurre si vas con un buque de 110 cañones? Hombre, tienes que tener mucho cuidado, porque si se te encalla un barco, pues es un blanco perfecto y te lo pueden destrozar. Si te cargan un buque de 110 cañones, pues ya estás vendido.
Entonces, no sé si conoces la anécdota de Bernardo de Galvez, la de Yo Yo solo, solo, sí. que, Sí, sí, claro. que es tan famosa, ¿no? Bueno, ahí hay que comentar que, bueno, que es cierto que Bernardo de Galvez fue muy valiente, fue una acción muy valiente. En la bocana de la bahía de Pensacola tiene, por un lado, una isla, la isla de Santa Rosa, que tenían unas baterías británicas que los españoles sabían que estaban allí, y después está en la parte, en el margen izquierdo, están las baterías de Barrancas Coloradas, que era un poquito más débil. Entonces los españoles lo que hacen es que toman las baterías de la isla de Santa Rosa, ¿vale? Y cuando van a tomarlas, uno de los buques, el San Ramón, ¿vale? Que estaba al mando de Calvo de Iriazábal, que era otro comandante que iba en la flota apoyando a Galvez, pues encalla. Entonces Calvo de Iriazábal dice, mira, yo no entro, aquí esto está lleno de restinga y yo sin tener aquí un práctico, yo no entro a la bahía de Pensacola. Entonces hay un rifirrafe entre Bernardo de Galvez y Calvo de Iriazábal. Y claro, ahí dice que Bernardo de Galvez dice, pues yo voy a seguirme la estela mía y yo voy a pasar y yo solo, ¿no? Y entonces eso enardece a todos los españoles y entra. Entonces, ¿por qué entró Bernardo de Galvez? Pues porque ya la inteligencia española le había pasado ya datos de todos los de la profundidad que tenía la bahía de Pensacola y Bernardo de Galvez ya sabía que podían pasar los buques, ¿vale? Tenía información privilegiada de los espías. Entonces, para que te des una idea de la importancia que tuvo la inteligencia en ese lado. Ya en Londres, ¿no? También fue otra labor muy importante que se llevó a cabo. Y en Londres actuó otra persona que quizás te suene, ¿vale? Porque tiene mucho que ver con el Virreinato de Nueva Granada, que es Francisco Gil de Taboada y Lemos, que fue virrey en Nueva Granada. Bien, ¿cuál fue la labor de este hombre? ¿No? Este diplomático, ¿vale? Ya estaban los franceses estaban presionando mucho a España para que entrara en la guerra. Entonces, los españoles pues no iban a cometer la estupidez de entrar en la guerra como pasó en la guerra de los 7 años y que sea un desbarajuste. No estamos nosotros aquí para hacerle la gracia a los franceses y que acabemos nosotros mal parados. Entonces, ¿qué labor tiene este Francisco de Lemos? Este Francisco de Lemos tenía una misión de viajar a París, a Londres y a Holanda. ¿Para qué va a París? Pues para saber si Francia está al nivel militar para enfrentarse a Londres, ¿sabes? No como por ejemplo, cuando España entró en la Guerra de los 7 años, que Francia estaba prácticamente derrotada y los españoles no lo sabían. ¿Entiendes? Entonces estaban un poco, iban con los ojos cerrados. Entonces, para no ir con los ojos cerrados, pues este hombre va a ver al conde de Aranda, que era el embajador de París, y le abren los arsenales en Francia, y este pues se da cuenta de que efectivamente pues Francia está tiene una flota que con la española pues pueden un poco enfrentarse. La siguiente labor, ya en Londres, fue la de reorganizar la red de espías española. Y te voy a decir por qué. Poco antes del inicio de la guerra, los británicos desarticulan toda la red de espionaje de España, la desarticulan. Cogen al jefe mayor de los espías, que era un tal señor Jacques, ¿vale? Lo pillan, no, gracias a Dios, no lo pillan con ninguna información, ¿sabes? Sensible, pero lo captura. Entonces, la labor de Francisco de Gil y Lemos es la de rehacer la red de espías en Londres y, aparte de eso, pues enterarse de cuál es el potencial bélico de Gran Bretaña. Entonces, lo primero que se da cuenta es que efectivamente Gran Bretaña tampoco está en su máximo potencial, es decir, que estaba al 60% de su potencial. Por lo tanto, ya una de las líneas que va a tener el Gabinete Negro de espionaje en Londres va a ser el de evitar que Inglaterra esté en su máximo potencial. Porque si llega al máximo potencial, Gran Bretaña puede hacerle daño a España y a Francia.
¿eh? Tenían mucha más flota que la combinada junta. Entonces, esa va a ser la primera misión que van a tener los espías españoles en Londres, es evitar que los ingleses consigan reconstruir toda su flota, ¿no? Como lo que he comentado antes, de que tenían los barcos desmontados y ahora hay que montarlos, ¿vale? Entonces, esa es una de las labores que realizaron los espías de allí, ¿no? Hay un libro muy interesante de un historiador británico que es Philip McDougall, que tiene un libro muy interesante que se llama London and the Royal Navy. Y este hombre comenta que en época de guerra, Londres podía emplear la Marina Británica solamente en Londres, no te hablo ya de otras partes, empleaba un total de más de 125.000 personas, ¿vale? Y en épocas de paz, en torno a unas 20.000, 25.000 personas. Es decir, para que te hagas una idea de la importancia que tenía, ¿no?, la flota y cómo se reducía drásticamente en periodo de paz, pues para evitar gastos superfluos. Gran Bretaña, hay que reconocer que el gran avance que tenía con respecto a España es que su economía era muchísimo más eficiente, su economía de guerra era muchísimo más eficiente que la española y que la francesa. Entonces, era uno de los hándicaps, pero le da la debilidad que tenía era que tenían que reconstruir y los barcos con mucha rapidez y tenían que además contratar un montón de personas. Por lo tanto, ahí es donde los españoles se dan cuenta de ese defecto y es donde en los servicios de espionaje españoles donde van a actuar en Londres. Sobre esas dos, el capital humano y el capital material de Londres. ¿Vale? Entonces, este Gil de Taboada finalmente se entera de cuál es el potencial bélico que tiene Gran Bretaña, contrata a algunos nuevos espías allí, ¿vale? Y meses antes, bueno, perdón, días antes de que comience, de que se declare la guerra, se va a Holanda. ¿Con qué misión? Holanda estaba tratando también de entrar en guerra contra Gran Bretaña porque tenían un pequeño litigio porque habían tomado las Indias holandesas habían tomado algunos enclaves los británicos de Holanda y ellos lo querían recuperar. Entonces, Gil Lemo lo que va es con la misión de convencer a los holandeses de que los millonarios de Gran Bretaña, perdón, los millonarios holandeses que tenían el dinero en el Banco de Inglaterra, retiren los fondos de ahí. ¿Vale? ¿Con qué misión? Con evitar que Inglaterra tenga dinero para reconstruir su armada. Lo que pasa es que no tuvo éxito, ¿vale? No fue exitoso. Pero para que veas un poco cómo tratan de... En esa época España estaba en debilidad con respecto a Gran Bretaña. Es decir, tenía todas las posibilidades España de haber perdido esa guerra, ¿vale? Y ahora, no simplemente eso, sino porque además técnicamente Gran Bretaña había incorporado nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuáles fueron las labores que hicieron? Además de cuando ya Gil de Lemos volvió. ¿Qué es lo que hicieron los confidentes, la red de espías de España allí? Bueno, la red de espías de las embajadas, ¿vale? Trataron de aislar completamente a Gran Bretaña. Entonces se creó lo que se llamó la neutralidad armada. ¿Qué fue la neutralidad armada? La neutralidad armada se llevó a cabo, se financió sobre todo con la embajada española en San Petersburgo. ¿Por qué? Pues Rusia era el principal beneficiado de la guerra entre España y Gran Bretaña y las colonias norteamericanas fue Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia era el principal suministrador de lino para las jarcias a Gran Bretaña. Pero es que a España le suministraba lo que se llaman los betunes. ¿Qué son los betunes? Los betunes son la brea, el alquitrán, ¿vale? Que se sacaba antiguamente, hoy en día se saca del petróleo. Pero en esa época se sacaba de los tocones de los árboles que estaban en mal estado, de los pinos. Entonces, los bosques de Siberia eran como son extensos, pues el máximo productor del mundo era Rusia. Y España era uno de los mayores demandantes. Es decir, los británicos lo que querían era cortar el Canal de la Mancha, ¿vale? Para evitar ese comercio.
lo cual dejaría a España en una situación muy difícil, porque si tú no puedes mantener los barcos, pues te quedas sin buque. Si tú no tienes suficiente brea ni pez ni cosas de estas, ¿sabes? Ni ninguno de los betunes para mantener los barcos, pues te quedas sin suministro y ya te quedas sin flota para luchar. Entonces, ¿qué es lo que fomentó? Pues fomentó la neutralidad armada. ¿Qué es lo que hicieron? Pues algunos espías españoles mandaron información. Sí, Manuel, quería aprovechar hablando de la ilustración y Rusia, también de los adelantos tecnológicos e industriales. Quería traer a colación al canario Agustín de Betancourt, que fue fundador y director del Instituto de Ingenieros de Vías de Comunicación y, entre otras cosas, diseñó la histórica Casa de la Moneda y Timbres de la Rusia zarista y el primer papel moneda ruso y las primeras máquinas de impresión de papel moneda. Este tinerfeño vivió 16 años en Rusia y donde su legado incluye pues el picadero de Moscú y el proyecto de construcción de Nizhny Novgorod, ¿no? Del principal recinto comercial del siglo XIX, o la modernización de la factoría de armas de Tula y también algunas otras obras en San Petersburgo, ¿no? Porque acordémonos que San Petersburgo en Rusia es una ciudad diseñada y Betancourt estuvo también inmiscuido ahí en estas labores de diseño. Él nació en 1758 en Puerto de la Cruz, en Tenerife, ¿no? Y bueno, solo quería hacer pues este comentario y traerlo a colación aprovechando que estamos hablando de la ilustración, de Rusia y cómo hubo bastante relación con aquel país durante el siglo XVIII, ¿no? Efectivamente, Rusia fue un suministrador clave, ¿no? Sobre todo para la Armada, tanto británica como española. Entonces, todo el hecho este de que los británicos quisieran cerrar el Canal de la Mancha, pues perjudicaba no simplemente a Rusia, sino a otros países que, si bien no tenían una marina de primer orden, como era la española, la francesa o la británica, sí eran, juntos podían tener una marina importante. Y estamos hablando de Holanda, de Dinamarca, de Suecia y de Rusia. Entonces, todos estos países se van a aliar, bueno, y junto a Prusia también, ¿eh? Todos estos países se van a aliar, ¿vale? Y van a crear lo que es la neutralidad armada para que pudieran sus barcos comerciar, porque la guerra era un pingüe negocio para todos estos países. Entonces, se perjudicaban y esa fue también una de las labores de los diplomáticos españoles de conseguir aislar a Inglaterra, que prácticamente se queda como único aliado a Hesse, ¿no? Era, ¿no? Que son los que les enviaban sus mercenarios, ¿no? Las tropas hessianas, ¿no? De las que siempre se hablan, ¿no? En las películas estas de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y fue gracias a eso, ¿no? Se logró crear totalmente aislar a Gran Bretaña, a diferencia de lo que ocurrió en la Guerra de los 7 Años, en la que los ingleses consiguieron muchos aliados y eso fue también clave para la victoria británica, ¿no? También otra labor que realizaron los españoles fue la de hacer las paces con los portugueses con respecto al litigio que estaba sin resolver sobre la colonia de Sacramento. Evidentemente los ingleses, pues los españoles ya sabían que los ingleses iban a sacar beneficio de ese malestar entre España y Gran Bretaña. Y bueno, y Portugal no tenía la misma marina que España, pero era una marina que también era importante, ¿no? Entonces, todas estas labores que hicieron los diplomáticos españoles, pues facilitó en gran medida pues el triunfo español. Entonces, ¿qué otras labores también, aparte de diplomáticas, hicieron los espías en las embajadas y sobre todo en la embajada de Londres? Pues se habla mucho de lo que es la inteligencia militar y es la de estar al tanto antes que nadie de cuáles son, ¿cómo se dice?, anticiparse a los movimientos de la Royal Navy. Y aquí hay varios hitos, ¿no? Y muchos de ellos importantes. Uno es enterarse de la invasión de Nelson a Nicaragua, que prácticamente cuando llegaron a Nicaragua, pues los españoles lo estaban esperando, ¿no? Ya sabían los españoles que iban a hacer una invasión. ¿Con qué sentido iba esta invasión a Nicaragua?
pues la invasión iba con el sentido de tratar de romper en dos el Imperio Español, ¿vale? Por el lado más estrecho, ¿no? Entonces, iba con esa idea y lo frustraron, ¿no? De hecho, los británicos pues se aliaron con Mosquitia, ¿no? ¿Cómo se llama? El reino de Mosquitia me parece que se llama, Sí, que Costa Mosquito. exactamente, ¿de acuerdo? Pero evidentemente fue frustrada y se tuvieron que volver con las manos vacías, ¿no? Y después, otro hito importante de la inteligencia militar española fue el famoso doble convoy de captura de doble convoy por parte de don Luis de Córdoba y Córdoba, que los españoles pues se enteran de ahí que los convoys británicos no podían escoltar o sea, perdón, los barcos de guerra británicos no eran suficientes para escoltar a todos los convoys que iban pues a Jamaica o a las Indias Orientales. Entonces los escoltaban solo hasta la salida del canal de las Islas Sorlingas, ¿no? Que están cerca de Francia, cerca de Brest. Pero a partir de ahí iban con una escolta mínima. Entonces, la inteligencia española se da cuenta de esta debilidad que tienen los británicos, porque los ingleses, pues, habían tratado de rehacer toda su marina, pero eso les llevó un tiempo. Y de hecho, estaban retrasándose gracias a las acciones que estaban llevando a cabo los espías españoles, que ahora enseguida, pues, te contaré. Entonces, no tenían buques suficientes para escoltarlo, ¿no? Siempre se habla de que John Mutrake, ¿no? Que era el que escoltaba al convoy de mercantes británicos, que como que el hombre pues se volvió acobardado, pero es que el hombre no tenía, no tenía posibilidad de vencer, ¿vale? Porque le dejaron pues prácticamente un navío de línea y creo que y dos fragatas para una flota como la que tenía Luis de Córdoba. Entonces, si le dejas al hombre con tan pocos efectivos, pues es muy difícil que pueda defenderse, ¿no? Bueno, fue una labor de también de la inteligencia española. ¿Cómo se hizo esa labor de inteligencia? Pues hay que tener en cuenta que una de las tareas que tuvo Francisco de Gil y Lemos fue la de crear la logística, que hablamos de los confidentes, pero ahora ¿cómo te comunicas tú con ellos desde Londres? No había ni telegramas, ni telégrafo, ni teléfono, ni internet. Entonces tú tienes que utilizar unos métodos que hoy en día son rudimentarios. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Pues crearon pues 4 jinetes, ¿no? Que tenían en Calais, 4 jinetes españoles que lo que hacían era pues mandar lo que fueran los mensajes urgentes, pues los enviaban directamente a España. Después tenían otros jinetes compartidos con los franceses para enviar a Brest, que es donde estaba la flota combinada, en la base de la flota combinada en el canal, ¿vale? Y después tenían también un par de goletas en el muelle de Blackfriars que tenían bandera portuguesa, que eso era para enviar pues los mensajes, ¿no? Más importantes y urgentes, porque bueno, es mucho más rápido que mandarlo por jinete. Entonces, esas coletas llegaban hasta el puerto de Pasajes, y de allí, pues, un jinete lo enviaba directamente a los cuarteles generales de España, ¿no? De Madrid, en Madrid. Entonces, gracias a esa logística, pues se pudo saber a tiempo preciso de las intenciones de los británicos de tener ese doble convoy. Parece una labor muy sencilla. Bueno, pues le cuentas el chivatazo y punto. No, no. Requiere toda una logística, ¿vale? Que hay que crear, ¿eh? Y que no es algo sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa fue también una labor importante de los espías españoles. ¿Vale? La logística antiguamente no era como la que tenemos hoy en día con elementos de telecomunicaciones tan sofisticados como tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué otras labores hicieron? He comentado anteriormente que en ese momento Gran Bretaña estaba un poquito por delante tecnológicamente con respecto a España.
¿Cuáles eran los dos avances que tenía Gran Bretaña que podían haber sido decisivos para que la guerra se decantara del lado británico? En primer lugar está lo que es el forrado de cobre de la obra viva de los barcos. No sé si conoces esta tecnología, que consiste en forrar la parte que está por debajo de agua, la obra viva del buque, con cobre, con planchas de cobre, y eso evita que se incrusten pues todas las rémoras, ¿no? Y que se estropeen los cascos de los barcos y haya que carenar pues cada 2 o 3 meses, dependiendo de las aguas y de lo que haya navegado, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja da esto? Pues si es más rápido, tu buque, ¿tú qué es lo que haces? Si, por ejemplo, te encuentras con una escuadra en la que tú tienes superioridad, pues tú coges y las puedes interceptar perfectamente porque tu buque es más rápido. Pero ¿qué ocurre si estás en desventaja? Pues si estás en desventaja, pues puedes huir. Entonces no hay manera en que tú puedas ganarle nunca a Gran Bretaña, porque si los barcos suyos son más rápidos que los tuyos y además necesitan menos mantenimiento, pues tienen siempre su flota, tienen más flota siempre activa. Sin embargo, los tuyos cada X tiempo tienes que mandarlos a los arsenales a carenar, a limpiar los fondos. ¿De acuerdo? Entonces era algo decisivo. Esta tecnología ya se sabía en España desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se incorporó porque aunque hay minas, por ejemplo, en el Imperio Español, en Chile, ¿no? De hecho, es uno de los mayores productores de cobre. España, En pues, siempre ha tenido Venezuela también. y en Venezuela también, España siempre ha tenido un hándicap de tener poco población, ¿vale? Siempre ha tenido un problema de la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú no tienes factores económicos suficientes para explotar el cobre. Sin embargo, los británicos tenían un cobre muy barato en Gales, en las minas de París. Por lo tanto, sí podían llevar a cabo fácilmente este cambio de la noche a la mañana, porque tenían el material, la materia prima. Y los españoles lo que no vamos a hacer es, por ejemplo, dejar de extraer plata y oro para extraer cobre, ¿vale? Es una estupidez, ¿sabes? Porque no tienes factores suficientes para explotar, no tienes factores de producción suficientes, no tienes suficiente población. Entonces, por eso, aunque los españoles conocían de esta tecnología desde antes que los británicos, no la llevaron a cabo. ¿De acuerdo? Lo llevaron ya a cabo cuando ya no había más remedio porque los británicos la habían incluido y era peligroso. Entonces, ¿cómo neutralizaron las planchas? Lo de las planchas de cobre las llevó a cabo, fue un proyecto que presentó un almirante británico, John Keppel, ¿vale? A raíz de un amigo suyo, de un armador de Liverpool que se llamaba John Fisher. John Fisher construía barcos, fundamentalmente barcos de negrero. ¿Vale? En Liverpool es uno de los centros. Liverpool no simplemente es famoso por los Beatles ni por el equipo de fútbol, sino también era un centro de naviero muy importante y construían barcos negreros. ¿Vale? En ese, lo que se llama el triángulo de la infamia entre Liverpool, Pointe Noire o Congo, ¿no? y Jamaica, pues Liverpool era uno de esos vértices. Entonces, este hombre pues, presentó al Alto Almirantazgo británico un proyecto de forrar todos los barcos con planchas de cobre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se da cuenta la inteligencia española? En esa época, el primer lord del Almirantazgo es Sandwich, ¿no? El duque conde de Sandwich, puede ser duque de Sandwich, ahora no recuerdo. ¿Vale? Era el primer lord del Almirantazgo. Y Keppel, este Lord del Almirantazgo es un Tory. Y Keppel es un Whig, ¿vale? Es del partido Whig. Y de hecho se llevaban muy mal. Entonces se ve que los españoles, pues, no sé qué pudieron hacer, si fue algún soborno o si algún tipo de chantaje, pero el caso es que cuando John Fisher presentó al almirantazgo el proyecto, el almirantazgo lo rechazó. No se sabe cómo. ¿Qué mano negra hubo allí? ¿Sabes?
pero lo rechazó. Es muy probable porque el almirantazgo había 5 colores del almirantazgo. Dos de ellos eran militares y 3 de ellos eran cargos políticos. Es decir, el Parlamento controlaba el almirantazgo británico, a diferencia de España, que eran fundamentalmente pues tecnócratas, eran militares, ¿vale? No eran cargos políticos. Entonces, es muy fácil sobornar a políticos, ¿vale? Para que hagan presión para que determinadas decisiones no se tomen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se retrasó. Había algunos barcos forrados, ¿vale? Pero, pero toda la flota británica no estaba forrada. Entonces, por ejemplo, la flota de Hardy, del almirante Hardy, sí estaba forrada y por eso los españoles nunca pudieron vencerle en el canal, ¿no? La flota combinada, porque era mucho más rápida que la española. O la flota de Rodney también tenía planchas de cobre, pero el resto no la tenían. Y ¿qué es lo que ocurrió? Que se retrasó, pues que no decidieron no hacerlo. ¿Qué es lo que hizo este John Fisher? Este John Fisher habló directamente, consiguió una audiencia con el rey Jorge III, ¿vale? Y el rey Jorge III pues se echa las manos a la cabeza, y dice, pero ¿cómo que te han dicho que no? Pero si esto es muy importante, no sé qué. Entonces, un poco el rey Jorge III fue el que convenció a Lord Sandwich de que incluyera inmediatamente esa innovación en los barcos. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se llevó a cabo eso era ya al final de la guerra. Entonces los británicos nunca lograron tener toda la flota forrada de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue ¿cómo se dice? Una técnica de entorpecer, ¿no? Las labores de Gran Bretaña. Lo siguiente la siguiente innovación tecnológica que tuvieron los británicos era lo que se llamó las carronadas, ¿no? Crearon las nuevas carronadas. Eh, durante la época de Carlos III tuvo España una gran demanda de cañones, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ¿cómo se dice? Los parques de artillería española no daban abasto para todos los buques que tenían. Entonces se vieron obligados los españoles a importar carronadas, ¿vale? De Gran Bretaña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo normal es que si tú le compras a un enemigo, es que un enemigo pues no te venda las carronadas más poderosas, ¿no? Pues te vende lo que le sobra, ¿no? No te va a dar una ventaja tecnológica a ti. Entonces, los ingenieros españoles se dan cuenta de que los británicos le han dado una tecnología que es más avanzada de lo que ellos pensaban que les iban a vender. Entonces sospechan de que los británicos han creado unas carronadas nuevas y mandan a los espías españoles a enterarse de qué es lo que han creado, ¿no? Y eso fue parte también de la labor de Francisco de Gil de Taboada. Entonces, se enteran de que han hecho unos nuevos diseños que tienen mucho menos retroceso, porque han creado un tipo de hierro, lo que en esa época se llamaba el hierro gris, ¿vale? Que es lo que es hierro colado. ¿Vale? Ya la siderurgia británica con la revolución industrial estaba más avanzada que la española. Entonces, ¿qué ventaja tiene el hierro colado? El hierro colado hace que pese menos y es más resistente. Por lo tanto, los cañones antiguamente, si tú los tenías siempre disparando, podían reventar, porque la temperatura aumenta mucho y revientan. Entonces, cada X tiempo tenían que descansar. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú haces cañones con hierro colado? Pues que pueden estar disparando más tiempo. Por lo tanto, es una ventaja tecnológica muy importante. Pesan menos y tienen menos retroceso. Por lo tanto, los barcos son más estables. Tú imagínate el Santísima Trinidad, que tiene 140 cañones. Piensa el retroceso de 140 cañones a la vez y cañones poderosos. Pues es algo difícil. Es decir, una cosa es que no se te hunda un barco tan grande, con tanto peso. Pero ya encima, en combate, con el retroceso, puedes tener problemas. Entonces, ¿qué luego ocurre? Que si tú tienes una artillería que tiene menos retroceso y que pesa menos, puedes tener más cañones. Por lo tanto, tus barcos son más poderosos que el enemigo. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que hacen, qué es lo que hicieron los españoles para evitar que, que esta innovación entrara en los barcos españoles? Pues mira, recoge este tal Philip McDougall, ¿no? que te he comentado antes, de que la primera hornada de cañones que salieron del parque de artillería de Woolwich, la primera hornada que hicieron, ¿no? Fueron 50 carronadas, ¿vale? ¿Cómo se dice? Las primeras 50 carronadas que salieron de allí, todas eran defectuosas. ¿Sabe? Se ve que tuvieron que hacer algún tipo de sabotaje, ¿vale? Lo cual, pues, es un poco especulativo porque no tenemos tampoco datos. Pero verás, es muy extraño que todas, 50 carronadas, todas, te sean Las malas, sí. defectuosas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que eso creó pues un retraso y los británicos no pudieron incorporar las carronadas a los barcos ingleses. En general, ¿qué es lo que ocurrió? Pues de todo el potencial que tenía Gran Bretaña bélico, en la guerra no llegó a tener más de un 80%. Es decir, Gran Bretaña nunca logró tener un potencial submarina a pleno rendimiento, lo cual fue básico, ¿no? Ahora, otro tipo de acciones que llevaron los españoles fue lo que se llamó la guerra subversiva. ¿En qué consiste? Pues mira, te he comentado que la plantilla de la Marina Real Británica, solamente en Londres, se quintuplicaba en el periodo de guerra con respecto a paz, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En el periodo que hay desde la Guerra de los 7 años a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, Londres experimenta un auge económico sin precedentes. Tenemos que tener en cuenta la revolución industrial, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente fue a mudarse a Londres porque había mucho trabajo en fábrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú imagínate que tú estabas trabajando antes para la Marina y te despiden. Entonces vas y buscas un trabajo en Londres, como es muy fácil, hay mucho trabajo, porque hay mucha actividad, empieza a haber actividad industrial, pues tú te pones a trabajar. ¿Tú después te vas a ir a jugarte la vida a un barco? Está claro que no, porque verás, en la fábrica pues te puede pasar alguna desgracia, pero es que en un barco de guerra, ¿vale? Lo normal es que te mueras pues, de escorbuto, de cualquier tipo de enfermedad del Caribe o en un combate, ¿de acuerdo? Entonces, la guerra en esta época era tremendamente impopular. ¿Qué es lo que hicieron los británicos? Los británicos tenían lo que se llaman la press gang, que eran gente que se dedicaba a apalear a los 4 desgraciados que se encontraban en Londres, ponerle unos grilletes y los metían en un barco. Te he hablado antes del escritor, ¿cómo se llama? Tobias Smollett, que es curioso, es un tipo muy curioso porque la mejor traducción, un dato anecdótico, la mejor traducción que hay del Quijote en inglés la hizo este escritor británico, ¿no? Tobias Smollett, ¿no? Y tiene una novela picaresca que se llama Las aventuras de Roddy Random. Y te cuenta el caso de uno de estos de las press gun, de las levas estas forzosas que hacían los 4 o 5 sinvergüenzas de allí de Londres, que apalean a este hombre, lo ven por la calle, lo apalean, lo meten en un barco y lo llevan a Cartagena de India, a luchar en el sitio de Cartagena en la Guerra del Asiento, ¿no? Y para que te dé un poco la idea de cómo funcionaban esta gente en Londres. ¿Sabes por qué? Porque las guerras eran harto impopulares allí. Y después estaban también lo que se llaman los crimps, que eran pues enredadores, gente que lo que hacía era emborrachar al carpintero de turno, a lo que sea, le hacían firmar unos papeles y luego se los llevaban en los barcos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia española? La inteligencia española lo que hace es crear mucha propaganda de que mira, o sea, hacer montones de pagar caricaturas, etcétera, para publicarlas, ¿vale? Y para hacerla impopular. Otra de las tareas fue la de crear miedo de invasión. No sé si has oído hablar del tema de lo que es ¿cómo se llama?
la posible invasión de la Combinada en Londres, que fue frustrada por una epidemia, etcétera. Ujú. No, bueno, Bueno, muchos planes de invasión, inclusive llegaron hasta sí, Escocia sí, una vez a invadir. pues uno de ellos es ese, pero sin embargo, te he hablado del conde de Fernán Núñez, que cuenta que eso en el fondo fue una mentira, ¿vale? Fue un bulo que hicieron los españoles. Soltaron el bulo de que tenían tropas francesas en Calais dispuestas a embarcarse para invadir Inglaterra. ¿Con qué idea? Con la idea de que los británicos, ¿no? Y eso lo explica muy bien el conde de Fernán Núñez en su libro, ¿no? Con la idea de que los británicos no envíen tropas a más tropas a las colonias británicas, sino que las dejen allí para defender la costa. ¿Qué es lo que hacen también? Las militares que están en Londres los envían también a la costa para protegerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los españoles? Los españoles muchas veces se apostaban la flota combinada sin atacar, simplemente para dar miedo. Y se apostaban en Sí, un Plymouth. falso positivo, como se llama hoy en día. Exactamente. Se apostaban, por ejemplo, en Plymouth. ¿Para qué? Pues para crear crispación en Londres. Porque se dan cuenta de que la opinión pública, los periódicos británicos, están cargando las tintas contra el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, pues no había, nunca hubo, ¿no? Según la teoría del conde de Fernán Núñez, nunca hubo intención de invadir Gran Bretaña, sino de más que nada de evitar que envíen más tropas y de crear crispación en Londres, en la opinión pública británica, en contra de la guerra. De hecho, es curioso porque el gobierno británico era Tory, pero el alcalde de Londres era Whig. Y de hecho era del área de más de izquierda de los Whig. Era un tal John Wilkes que era un agitador, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, después, ¿qué es lo que ocurre? Después se genera otro tipo de acción de subversión que hicieron los españoles, que esto tampoco hay noticias claras, es algo especulativo, pero algunos historiadores británicos lo han visto como que España y Francia estuvieron detrás. No sé si has oído hablar del motín de Gordon. No. El motín de Gordon es un motín que hubo en Gran Bretaña. Tú sabes, en el siglo XVIII hay tres motines fundamentalmente importantes. Uno está el motín de Esquilache en España, Ujú. ¿vale? Está la toma de la Bastilla en Francia y el motín de Gordon en Gran Bretaña. De los tres, el que duró más tiempo y el que fue más sangriento no fue el de la Bastilla. El de la Bastilla es el que se ha quedado en la historia, porque tuvo más repercusiones. Pero el de Motín de Gordon fue mucho más sangriento, duró más días, ¿vale? Entonces, ¿por qué algunos historiadores británicos piensan que los españoles estuvieron, la inteligencia española o francesa, o una combinación de ambas, estuvo detrás de esto? Pues mira, el motín de Gordon lo hizo este tal Gordon y fue porque los británicos se estaban quedando sin tropas, ¿vale? Como nadie quería ir a la guerra, no tenían gente suficiente para enviarla a las colonias. Entonces, antiguamente tenían los católicos tenían prohibición de poseer tierras y de escalar en el ejército. Con lo cual, pues pocos irlandeses se aventuraban a entrar en el ejército de su majestad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería el gobierno de Lord North? Pues evitar, o sea, quitar esta prohibición para conseguir tropas de los irlandeses, de los católicos, que los católicos entraran en el ejército británico. Entonces, este tal Gordon, siempre, tú sabes, en Inglaterra siempre ha habido una paranoia, desde la época de Felipe II, ¿vale? Siempre ha habido una paranoia con los católicos, de que los católicos urden tramas, de que son lo mismo que tenemos en España con las logias masónicas, pues los Ujú. ingleses lo tienen con los Los católicos. católicos, sí. Sí. Entonces, este Gordon era un fundamentalista protestante. Entonces, hace una revuelta en el Parlamento británico en el que, bueno, pegan una paliza a algunos lores del Parlamento, pero se disuelve. Entonces, a la noche, curiosamente, se crean unos disturbios que la gente ha dicho que eran demasiado bien planificados.
¿En qué consisten estos disturbios? Consiste en atacar embajadas europeas, pero no pienses, tú pensarás, bueno, embajadas europeas católicas, pues será la española, ¿no? O la francesa, que son los países más católicos, ¿no? Por así decirlo, y son los más malotes, ¿no? No. Curiosamente, a las embajadas ni francesas ni españolas les ocurrió nada, ni un destrozo. Las que atacaron fueron las de Cerdeña y la de Cerdeña, que bueno, sabes que dependía, me parece, de Saboya en esa época, me parece, con el tema que habían tenido con la guerra de la Cuádruple Alianza. Y después Baviera, que había pasado al Palatinado, ¿vale? Con el Tratado de Teschen en 1776. Entonces, curiosamente, no eran los más amigos de los franceses españoles. Entonces, algunos historiadores han querido ver que ha habido que es probable, repito, esto es especulativo, ¿eh? No hay datos, con que precisamente los españoles estuvieran, o los franceses, o ambos, estuvieran detrás de este motín, ¿eh? Un dato muy anecdótico es que los amotinados trataron de prenderle fuego al Banco de Inglaterra. Y dirás tú, ¿y qué tiene que ver el Banco de Inglaterra con la religión? ¿Entiendes? Entonces, hay montones de indicios que te hacen creer que es probable que estuvieran los españoles y franceses detrás de este motín, ¿vale? Aunque no se ha podido demostrar. Hay una novela de Charles Dickens que habla sobre el motín de Gordon, que es Barnaby Rudge, y un poco también entra en esta conspiración posiblemente de algún espía, ¿vale? Si lees la novela puede ser también muy, muy interesante, ¿no? Y otro tema también que fue que hubo montones de incendios en esa época también de los astilleros, ¿vale? Evidentemente, todos no fueron obra del famoso Juan el Pintor, ¿de acuerdo? Entonces es probable que todas estas acciones, pues, estuvieran también los espías de tanto de España como de Francia, que estaban en colaboración trabajando, ¿no? Todo esto te da la idea de que efectivamente fue un éxito de la inteligencia española, que sin esto, pues probablemente hubieran salido derrotadas, ¿no? Te da un poco la idea de todas las cosas que hay, ¿no? De nuevo, algunas cosas están muy claras, otras son un poco especulativas, porque como he comentado, el estudio del espionaje en el siglo XVIII es un verdadero galimatías. Entonces, no hay verdades absolutas al respecto. ¿De acuerdo? Y bueno, ya nos quedan 6 minutos, Manuel. Me gustaría aprovechar para hablar brevemente, ¿no?, de Francisco de Miranda, que es uno de esos espías que anteriormente nombramos. Y también hablaste de la toma de Pensacola, ¿no? Y tras la toma de Pensacola, la carrera de Miranda pues se vio impulsada por Juan Manuel de Cajigal, que fuera nombrado gobernador de Cuba, ¿no?, por las Ujú. gonadas que le había puesto al luchar contra los británicos. Y así fue como en 1781 su amigo envió a nuestro protagonista, Francisco de Miranda, en dirección a la isla de Jamaica, ¿no? A la isla británica de Jamaica, que hay que decirlo que una de las últimas ciudades de importancia bajo mando inglés en el Caribe era Port Royal, ¿no? Para organizar un intercambio de prisioneros y más concretamente de unos 800 partidarios de España por un número similar de anglosajones. Al menos esa fue la excusa oficial. Y la realidad era, Manuel, que Francisco de Miranda fue elegido para ejercer de espía al servicio de su majestad el rey Carlos III, y su objetivo verdadero era, por un lado, pues elaborar un mapa de la región, y por otro, descubrir cuáles eran y dónde se encontraban las defensas de sus enemigos, a pesar de que su labor como agente fue impecable. Mientras Miranda andaba en tierra de Jamaica, empezaron a llegar desde Madrid una serie de denuncias contra él. Y es que, bueno, en los siguientes meses se acusó a Miranda de dos traiciones contra España, que a su vez se sumaron a un juicio que la Inquisición había iniciado pues contra él 3 años antes por leer libros prohibidos, ¿no? Aunque esta denuncia pues no llegó a más. Y tuvo que enfrentarse a todo tipo de intrigas y denuncias, y le acusaron de que en 1781 permitió visitar las fortificaciones de La Habana al general inglés Campbell. Y se explica pues a su vez que
que se le imputó de intentar introducir en Cuba una serie de mercancías de forma ilegal, es decir, ser un contrabandista, algo infundado, ya que había obtenido permiso para vender esos productos como recompensa por sus servicios. Sin embargo, parece que las autoridades españolas no opinaron lo mismo y se las confiscaron y posteriormente pues se ordenó su arresto a pesar de los servicios prestados al rey, ¿no? ¿Y qué hizo Miranda? Pues salir navegando con ayuda de Cajigal hacia los Estados Unidos, allá por julio de 1783, pues se vio envuelto en una trama de corrupción y antes de afrontar un juicio, pues escapó y desertó. Y lo irónico, Manuel, es que las últimas investigaciones, sobre todo las de Manuel Lucena Giraldo, afirman que, de acuerdo con el juicio, muchos años después fue absuelto de los cargos de corrupción. Entonces, ¿por qué desertó? Bueno, porque él sabía que tenía difícil defenderse y se vio obligado pues a huir porque sabía que había unos manejos de dineros difíciles de justificar y fue, pues, hay que decirlo, un sospechoso y tuvo una amistad con los Galvez, ¿no? Con Ujú, Bernardo y con José de Galvez, que era el ministro de Indias. Y un gran ejemplo del exitoso historial de espionaje español durante la época de la Ilustración fue el miedo crónico causado en Francisco de Miranda, quien luego de desertar y traicionar a la corona española, constantemente pues viajaba por sentirse perseguido, y también los destinos de Manuel Gual, el revolucionario de la conspiración de Manuel Igual en la isla de Trinidad y Juan Monaira, quienes morirán, según algunas fuentes, en manos de espías hispanos, ¿no? ujú. Interesante, sí, sí. Todas estas cosas te da un poco la idea de también ese ambiente que había de posibles traiciones, de que muchos de estos espías que se pueden pasar a un bando enemigo cuando se vean cercados por gente que de otro partido que a lo mejor tienen envidias y rencillas, ¿no? Todo este mundo he tratado yo también de trasladarlo a la novela, ¿no? Porque, verás, la condición humana, sobre todo la parte malvada de los seres humanos quizás se ve muy bien en este tipo de novelas, ¿no? Como las traiciones, los engaños, las mentiras, ¿no? Y creo que es fascinante todo este mundo, sobre todo para eso, para los que nos guste fabular en novelas y demás, ¿no? Sí, Hay bueno, mucho engaño, mucha... está, ya nos quedan 2 minutos. Está disponible tu novela Mr. Barlan, El espía en Amazon. Pueden conseguirlo por ahí. Bueno, y las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia, Manuel. Sí, nada, de nuevo agradecer, ha sido un placer estar aquí en tu canal y bueno, espero volver algún día con algún otro tema. Me ha encantado charlar contigo sobre temas históricos y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Manuel. Sabes que tienes las puertas abiertas del canal para que cuando quieras hablar de estos temas históricos que nos unen de un lado y de otro del charco. Si le gustó, bueno, este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica siempre los estamos publicando tanto en el Instagram como en el Facebook de Venezuela Provincial. Si quieres ser mecenas o patrocinante de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo a nuestros mecenas, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Noel Izán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle, y Antonio Miraquian, quien es nuevo como miembro de nuestro canal de YouTube. Por ahí también nos pueden ayudar en esta labor de divulgación histórica. Así que bueno, Manuel, te mando un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chao, chao, adiós.